Buenos días, hoy vamos a resolver ejercicios de la EBAU del bloque de análisis. En concreto, vamos a trabajar la convocatoria de Castilla y León 2018, julio. El bloque de análisis tiene una importancia especial en la comunidad de Castilla y León, ya que de los 5 ejercicios que forman un examen, 2 de ellos son de análisis. Es decir, de 10 puntos que valdría un examen en total, 4 de ellos son de este bloque. Y el primer ejercicio de análisis que cayó en este examen fue el siguiente. Sea f de x la función que veis, encontrar los valores de a y b para que la función tenga un mínimo relativo en el punto 1 medio, 6. Lo primero de todo, fijaos, hay dos letras, hay dos incógnitas que desconocemos, por tanto necesitaremos dos informaciones para resolver este ejercicio. Dos incógnitas y dos informaciones se puede resolver. ¿Cuáles van a ser estas informaciones? La primera de ellas, que nuestra función tiene un mínimo relativo en el punto 1 medio, en x igual a 1 medio. O, dicho de otra forma, que f', la derivada de f, en el punto x igual a 1 medio es igual a 0. Esta es la primera condición que debe cumplir un punto para tener un mínimo relativo o un máximo relativo. ¿Cuál es la segunda información de todas? Bueno, pues que la función en el punto 1 medio vale 6. Dos informaciones y dos incógnitas se puede resolver el ejercicio. Así que vamos a ello. Como veis, necesitamos calcular la derivada primera de la función, así que vamos a ello. f' de x es igual a menos 1 entre x al cuadrado más a. Si lo evaluamos esto en el punto 1 medio, será igual a menos 1 entre 1 medio al cuadrado más a, o lo que es lo mismo, menos 4 más a, y esto, como hemos dicho, tiene que ser igual a 0. Así que directamente la a es igual a 4. Ya hemos hallado la primera letra. Vamos con la segunda letra y para ello vamos a utilizar que la función en x igual a 1 medio toma el valor 6. En este caso, f de 1 medio es igual a 1 entre 1 medio más a, ya sabemos que la a es igual a 4, por 1 medio más b. O lo que es lo mismo, 2 más 2 más b es igual a 6. Si despejamos de aquí la letra b, llegamos a que vale 2. A igual a 4 y b igual a 2 son las soluciones de esta primera pregunta. Vamos con el apartado b. Suponiendo que a es igual a 4 y b es igual a 2, es decir, que la función es de esta forma, estudia su continuidad y, en el caso de tenerlas, sus asíntotas. Bueno, podríamos trabajar con la función de esta forma. Yo voy a preferir reescribirla de esta manera. Yo creo que nos va a ayudar un poco. Da igual, todo lo que teníamos que hallar también se puede hallar de esta forma. Pero vamos a utilizar esta manera, me parece más aconsejable. Bien, lo que me pide es que estudiemos su continuidad y, en caso de tenerlas, sus asíntotas. Así que veamos su continuidad. Fijaos, la función que está en el numerador es un polinomio, una función polinómica. Por tanto, esta función, su dominio es toda la recta real, todo R, es decir, no nos da problemas. La función del denominador es también un polinomio, por tanto, su dominio es toda la recta real, no nos da problemas. Pero, como es una división, esta función no existirá cuando el denominador sea igual a 0. Ya sabéis que no se puede dividir por 0. Por tanto, el dominio de nuestra función es igual a todos los números reales menos el 0. El numerador no nos daba problemas, el denominador no nos daba problemas, pero por ser una división debemos quitar el punto en el que el denominador es igual a 0. Si preferís reescribir el dominio de otra forma, lo podemos reescribir como menos infinito 0, unión 0, infinito. Estamos diciendo exactamente lo mismo. En conclusión, la función
es continua en todo R menos el punto cero. Voy a elegir esta representación para hablar de ello. Y si quisieseis añadir una fundamentación, podríais decir que la función es continua en R menos 0 por ser una composición de funciones polinómicas en la que el denominador se hace 0 en x igual a 0. Vamos a pasar a estudiar ahora las asíntotas de la función. Vamos primero con las asíntotas verticales. Mi función no existe en el punto x igual a 0, así que va a ser el punto que vamos a estudiar. Vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Ahí está. De nuestra función. Dividido entre x y dividido entre x. Vale, vamos a ello y lo primero es sustituir. Al sustituirlo tendremos 1 más algo parecido a 0 más algo parecido a 0 dividido entre 0 por la izquierda. En definitiva, me queda algo de esta manera y fijaos, más entre menos, menos y 1 entre 0, infinito. El otro límite, razonamos de una manera similar, 1 más algo parecido a 0 más algo parecido a 0 dividido entre 0 por la derecha. O sea que al final esto nos queda 1 entre 0 por la derecha. Más entre más y 1 entre 0, infinito. En resumen, tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. Vamos a estudiar ahora las asíntotas horizontales. Para ello, ya sabéis que lo que tenemos que observar es el límite cuando x tiende a infinito y a menos infinito de nuestra función. En este caso, al realizarlo, obtengo una indeterminación del tipo infinito entre infinito. Este tipo de indeterminaciones se pueden resolver de varias maneras. Yo voy a utilizar la regla del L'Hopital porque es lo más habitual, en los ejercicios más habituales que aparecen en la EBAU sobre límites, pero ya sabéis que cuando tenemos un polinomio entre un polinomio y nos da infinito entre infinito, existen otras maneras. Pero bueno, yo voy a utilizar esta. Límite cuando x tiende a infinito de derivada de lo de arriba, 8x más 2 entre 1. Si yo resuelvo esto, infinito entre 1, que es infinito. Por tanto, no hay asíntota horizontal cuando x tiende a infinito. Razonemos también de manera similar por la izquierda. Es decir, observemos el límite cuando x tiende a menos infinito de nuestra función. Dividido entre x. Bueno, al hacerlo, ya sabéis que el término que manda en el numerador es el de mayor grado, x al cuadrado, así que menos infinito al cuadrado me va a quedar infinito, positivo me va a quedar. Y abajo me va a quedar algo menos infinito. Bueno, el caso es que me vuelve a quedar una indeterminación del tipo infinito entre infinito. Así que aplicando L'Hopital, otra vez, repito, se podía hacer de otras maneras. Este límite será igual a el límite de 8x más 2 entre 1, en definitiva, menos infinito entre 1, o lo que es lo mismo, menos infinito. Conclusión, no hay asíntota
horizontal cuando x tiende a menos infinito. Por último, solo me falta estudiar si hay asíntotas oblicuas. Para ello lo que tenemos que hacer es estudiar el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función f de x entre x. Y al realizarlo nos quedará el límite cuando x tiende a infinito de esta función que veis aquí. Sí, vale, nos queda una indeterminación al resolverlo del tipo infinito partido infinito. En esta ocasión no voy a utilizar la regla del L'Hopital para que veáis que se puede hacer de otras formas. Y es que cuando tenemos límites de x que tienden a infinito, de dos polinomios que se dividen, podemos simplemente quedarnos con aquellos de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador. De forma que, al hacer esto, puedo simplificar las x al cuadrado y este límite me queda únicamente 4, que va a ser para nosotros el valor de la m en nuestra asíntota oblicua. Continuamos operando con las asíntotas oblicuas y ahora lo que tenemos que hacer es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos el número m que hemos hallado por x. En nuestro caso, tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función dividido entre x menos 4x. Operamos. Límite cuando x tiende a infinito. Lo metemos todo dentro de del mismo denominador, o sea, dentro de la misma fracción. Ahí se me olvidaba una x. Perfecto. 4x al cuadrado se me simplifica un 4x al cuadrado. Así que me queda algo de la forma 1 más 2x entre x. Si yo intentase resolver este límite, me quedaría una indeterminación de la forma infinito entre infinito. Podría utilizar la regla del L'Hopital o razonando de la manera que lo hemos hecho antes, vamos a quedarnos con el numerador y con el denominador con aquellos términos de mayor grado. Así que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de 2x entre x, simplificamos las x y este límite va a ser igual a 2. En resumen, tenemos una asíntota oblicua que va a ser y igual a mx más n, o lo que es lo mismo, y igual a 4x más 2. Deberíamos razonar también con el límite cuando x tiende a menos infinito, pero cuando trabajamos con el caso un polinomio entre otro polinomio, siempre queda la misma recta. Por tanto, estos casos les podríamos generalizar también para el estudio de x que tiende a menos infinito, para ambos casos, ya que la recta va a ser la misma al fin y al cabo. Si observamos este ejercicio con un ordenador, la función con la que estábamos trabajando era esta que veis aquí. Efectivamente, teníamos en el valor x igual a 0 una asíntota vertical, lo que habíamos dicho. Y tenemos una asíntota oblicua en y igual a 4x más 2, tal y como habíamos hallado. El segundo ejercicio de análisis que cayó en este modelo fue el siguiente. Sea f de x la función seno de x, encontrar las rectas tangentes a la gráfica de la función en los puntos x igual a 0 y x igual a pi. Y además de esto, encontrar el punto en el que se cortan ambas rectas tangentes.
Bien, lo primero que tenemos que tener claro es cómo es la ecuación de la recta tangente a una función en un punto. Y esta viene dada por la función que veis aquí. Así que directamente vamos a utilizarla. Para nosotros, fijaos, lo que tenemos que utilizar es tanto la función como la derivada de la función. Esto es sencillo. ¿Cuál va a ser la derivada de f de x? ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno de x. Así que directamente vamos a utilizar nuestra ecuación. Para el caso x igual a 0, bueno, pues la función es de la forma y menos f de 0 es igual a f' de 0 por x menos 0. Bien, pues operamos. Y menos, ¿cuánto es el seno de 0? 0. Es igual a, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. Por, y x menos 0, ya sabéis que es x. En conclusión, la primera recta tangente, la recta tangente a la función en el punto x igual a 0, es y igual a x. Vamos a razonar de la misma manera en el punto x igual a pi. La ecuación de la recta tangente es de la forma y menos f evaluado en el punto pi es igual a f' en el punto pi por x menos pi. Y evaluamos estos valores. Y menos, ¿cuánto es el seno de pi? 0. Esto es igual a, ¿cuánto es el coseno de pi? Menos 1 por x menos pi. En conclusión, la recta tangente a la función en el punto x igual a pi es pi menos x. Aquí lo tenemos. La segunda parte de la pregunta me pedía encontrar el punto en el que se cortan ambas rectas tangentes, es decir, en el que coinciden ambas rectas. Por tanto, la forma en la que obligar a que coincidan es igualarlas. Cojo una recta y la igualo a la otra recta. Y ya solo me falta despejar. En este caso, 2x será igual a pi, o lo que es lo mismo, x es igual a pi medios. ¿Y cuánto valdrá la y? ¿Cuánto valdrá f de x en este caso? Bueno, pues para ello cogemos una cualquiera de las ecuaciones, la que más fácil os parezca, me parece más fácil la primera, y en este caso y será igual a x, o lo que es lo mismo, y es igual a pi medios. Por tanto, se cortan en el punto pi medios. Así de sencillo. El segundo apartado de este ejercicio me pide hallar el área comprendida entre la gráfica de la función f y las rectas de ecuaciones y igual a x e igual a menos x más pi. Si os dais cuenta, estas rectas son las rectas tangentes que hemos calculado en el apartado A. Ahora bien, comenzamos el ejercicio. ¿De qué tipo es este ejercicio? Bueno, me están pidiendo un área entre varias gráficas, es un ejercicio de integrales. Así que lo primero que tenemos que hacer es hallar los puntos de corte de las funciones. Para ello, en vez de llamar a ambas funciones y, yo voy a utilizar con esta el nombre de g de x y con la segunda recta el nombre h de x. No hemos hecho absolutamente nada, simplemente ponerlas nombre. Por tanto, ¿dónde coinciden las funciones f de x y la función g de x? Dicho de otra forma, ¿dónde coincide la función seno de x y la función x? En este tipo de ejercicios, no os preocupéis, aunque haya que buscar un valor entre millones para el valor de x. Os suelen poner valores sencillos, así que vamos a probar el más sencillo que se me ocurre. Vamos a probar qué ocurre con x igual a 0. Y con x igual a 0 tenemos que el seno de 0
es igual a 0, cosa que se cumple. Así que la función f y g coincidirá cuando la x sea igual a 0. Vamos a razonar de manera similar con la función f y la función h. Veamos dónde coinciden, veamos cuál es su punto de corte. En este caso, la función f es seno de x y la función h es menos x más pi. Y vuelvo a repetir la misma idea. Aunque me pidan trabajar con funciones trigonométricas, seguramente me estén pidiendo un número sencillo, un valor sencillo para la x. Voy a probar, por ser una función trigonométrica, el valor de x igual a pi. Y fijaos, el seno de pi es igual a menos pi más pi. O dicho de otra forma, seno de pi, que es 0, es igual a menos pi más pi, que es 0. Sí. Por tanto, la función f y la función h se cortan en x igual a pi. Y por último, ¿cuándo coinciden las funciones g de x y h de x? Pues esto lo hemos resuelto en el apartado A, encontrar el punto en el que se cortaban ambas rectas. Y esto se daba en x igual a pi medios. Si hacéis un esbozo muy rápido de cómo son estas tres gráficas, y se puede hacer porque la función seno la lleváis trabajando desde primero de bachillerato, la función y igual a x es muy fácil de dibujar y la función y igual a menos x más pi también es muy fácil de dibujar, os daréis cuenta de que se cortan en el valor x igual a 0, estas dos se cortan en el valor x igual a pi medios y estas se cortan en x igual a pi, que son los tres puntos que hemos calculado. Por tanto, el área que me están pidiendo es todo este área que veis aquí. Bien, pues vamos a hallar ese área. Fijaos, habrá un primer intervalo, el intervalo 0 pi medios, en el que intervengan las funciones g y f, y un segundo trozo del área en el que intervengan las funciones h y f. Así que vamos a dejarlo escrito. En este caso, lo que me están pidiendo es la integral entre pi medios y 0 de la función. ¿Cuál es la que está por arriba? La función x. X menos seno de x respecto de x más, y con el segundo intervalo, el intervalo pi medios pi, ¿cuál es la función que está por encima? La función h, y la que está por debajo, la función f. Menos x más pi menos seno de x respecto de x. Y vamos a hacer estos cálculos. Pausa. Si no hubiésemos sabido que una función está por encima de otra, es decir, no sabríamos cómo ordenar las funciones, cuál tiene que restar a cuál, existe una manera sencilla de forzar a que el área que nos sea resultado de estas integrales sea un área positiva, es decir, que no nos den áreas negativas. Y sería directamente poner los integrales dentro de valores absolutos. Algo dentro de un valor absoluto nos va a dar un número positivo siempre. De todas formas, como a partir del dibujo sabíamos cuál estaba por encima de cuál, este paso nos le podemos ahorrar, ya que el área que nos va a dar para nosotros va a ser positiva. Así que vamos a hacer directamente los cálculos. Vamos con la primera integral, y esta integral va a ser x al cuadrado entre 2 más coseno de x, y esto lo tenemos que evaluar entre pi medios y 0, más, y vamos con la segunda integral, menos x al cuadrado entre 2, más pi x, más coseno de x, y lo tenemos que evaluar entre pi y pi medios. Así que vamos a ello. Con pi medios nos quedará algo de la forma pi medios al cuadrado entre 2 más el coseno de pi medios es 0. Menos, y ahora lo evaluamos con el valor 0. 0 al cuadrado entre 2, bueno, 0. Más el coseno de 0, que vale 1. Más, y vamos con la segunda parte. Si la evaluamos con el valor pi, nos quedará algo de la forma
menos pi al cuadrado entre 2 más pi al cuadrado más, ¿cuánto es el coseno de pi? Menos 1. Menos, y ahora lo evaluamos con pi medios. Menos pi medios al cuadrado entre 2 más pi cuadrado medios más coseno de pi medios, 0. Bueno, si hacéis todos estos cálculos, al final os dará pi al cuadrado cuartos menos 1. O si preferís, para dejar el ejercicio redondo, pi al cuadrado cuartos menos 1 unidades cuadradas, ya que estamos hablando de un área. Otra manera de haber hecho estas integrales de manera mucho más rápida es darse cuenta que el área entre 0 y pi medios que me estaban pidiendo, este área que veis aquí, era igual al área entre pi medios y pi, que estaba encerrado entre esas funciones. Voy a pintarlo con amarillo, aunque no se vea. Entonces, si las dos áreas eran iguales, en vez de haber calculado la integral entre pi medios y 0 más la integral entre pi y pi medios, al habernos percatado de que estas dos áreas eran iguales, ocupaban lo mismo, podríamos simplemente haber hecho una de esas áreas, por ejemplo, la primera, y haberla multiplicado por 2. Bueno, son al final pequeños trucos, formas de hacerlo más rápido, pero ya se llega al final al mismo resultado. Y en el otro modelo de examen, el primer ejercicio de análisis que cayó fue el siguiente. De todos los rectángulos cuyo perímetro es 40 centímetros, encontrar el que tiene la diagonal de menor longitud. Al tratarse de un problema y hablarnos de geometría, yo lo que os sugiero es que dibujéis el problema para hacerlo de manera más intuitiva. En este caso me están hablando de un rectángulo en el que yo no sé cuánto mide de ancho y tampoco sé cuánto mide de alto. Vamos a decir que mide X y que mide Y. Y lo primero que me dice el enunciado es de todos los rectángulos cuyo perímetro es 40 centímetros. En este rectángulo, 40 centímetros será igual a X más Y más X más Y, o lo que es lo mismo, 2X más 2Y. Y lo que me pide el problema es encontrar el que tiene la diagonal de menor longitud. La diagonal es esta medida que veis aquí, la vamos a llamar D de diagonal. Y la diagonal, que depende de los valores X e Y, al tratarse esto de un triángulo rectángulo, como podéis observar, vendrá dada por la función raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora bien, no sabemos trabajar con dos variables, nosotros únicamente sabemos trabajar con una letra, cuando tenemos que minimizar, derivar, etc. Para ello, vamos a utilizar la primera información que nos daba el enunciado para despejar una de estas letras. En concreto vamos a despejar la Y. Por tanto, la Y será igual a 40 menos 2X entre 2, o si lo preferís, mucho más fácil, 20 menos X. En resumen, no vamos a trabajar con esta función que depende de dos variables, sino que únicamente lo podemos reescribir en función de una única variable. En nuestro caso, la diagonal, que depende únicamente de X, será igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más, y sustituimos la Y por su correspondiente valor, 20 menos X. Esta será la función que tengamos que minimizar y, por tanto, comenzar a derivar. Ahora bien, tal vez a alguien le asuste este paréntesis que está aquí elevado al cuadrado, así que vamos a operarlo un poco más para que escribir la función de una manera mucho más sencilla. Así que esto será igual a la raíz de x al cuadrado más 400 menos 40x más x al cuadrado, o lo que es lo mismo, la raíz de 2x al cuadrado
menos 40x más 400. Esta es la función que tenemos que derivar. En este caso es una raíz cuadrada en la que dentro hay un polinomio de grado 2, así que vamos a derivarla. Y al derivar una raíz cuadrada me queda algo de la forma: en el numerador la derivada del polinomio que está dentro, dividido entre 2 por y la propia raíz. 2x al cuadrado menos 40x más 400. Ahí está. Ya sabéis que cuando intentamos maximizar o minimizar, en este caso, lo que tenemos que observar es cuando la primera derivada es igual a 0. Y al tratarse de una división es 0 cuando el numerador es igual a 0. En este caso, esto sucede cuando la x es igual a 10. Será un posible extremo relativo. No sabemos si será máximo, mínimo o no será nada. Tal vez es un punto de inflexión. Para saber si de verdad es un máximo o un mínimo, deberíamos evaluar la derivada segunda en el punto x igual a 10. Pero para hacer la derivada segunda hay que derivar toda esta función que veis aquí. Sé que sois capaces, pero os va a quedar una función muy grande. Por tanto, vamos a probar otra forma para saber si un punto es un máximo, un mínimo o no es nada. Vamos a estudiar el crecimiento de nuestra función en los dos intervalos de la recta real separados por el punto x igual a 10. El intervalo, en este caso 0, 10, ya que no podía haber valores negativos, y el intervalo 10, infinito. Veamos si en qué intervalo crece o decrece, y así sabemos si x es un máximo, un mínimo o no es nada. Comencemos estudiando el primer intervalo. Vamos a estudiar la derivada primera en ese intervalo y para ello vamos a coger un punto cualquiera, uno sencillo, por ejemplo el 1. La derivada de la función en el punto 1 será igual a 4 por 1, 4, menos 40, entre 2 por raíz cuadrada de 2 por 1 al cuadrado, 2, menos 40 por 1, menos 40, más 400. O lo que es lo mismo, menos 36 entre 2 por la raíz de 362. Lo podéis calcular con la calculadora, pero lo que me interesa no es tanto el número, sino el signo de esta derivada en ese punto. Y fijaos, el numerador es un número negativo, el denominador es un número positivo. Menos entre más, menos. Esto va a ser un número negativo y por tanto la función va a ser decreciente en este primer intervalo. Vamos a razonar de la misma manera con el segundo intervalo. Es decir, vamos a calcular la derivada primera en el punto, por ejemplo, 100, por coger uno. En este caso, arriba tendremos 4 por 100. 400 menos 40 dividido entre 2 por raíz cuadrada de 2 por 100 al cuadrado, 20.000 menos 4.000 más 400, o lo que es lo mismo, 360 entre 2 por la raíz 16.400. Y esto será el número que sea, me da igual, lo que me interesa es el signo de esta derivada. Fijaos, arriba un número positivo, abajo un número positivo, más entre más, más. Este número va a ser un número mayor que 0. Por tanto, la función será creciente a la derecha del punto x igual a 10. En conclusión, a la izquierda del punto x igual a 10, la función es decreciente. A la derecha del punto x igual a 10, la función es creciente. Y por tanto, tenemos un mínimo en x igual a 10.
Esto podría ser el resultado final de nuestro ejercicio, pero lo que nos están pidiendo también es hallar el rectángulo por completo. Así que ya hemos hallado un lado, en este caso este lado va a ser 10 centímetros, en este caso este lado también va a ser 10 centímetros por tratarse de un rectángulo, así que solo me falta hallarla y. Acordaos que la teníamos aquí despejada. Recordad que habíamos visto que la y era igual a 20 menos x, o en nuestro caso y es igual a 20 menos 10, que es igual a 10. Conclusión, tenemos un rectángulo de 10 centímetros de ancho y 10 de alto. Efectivamente, es un cuadrado. Sí, bueno, al final un cuadrado es un rectángulo perfecto, por así decirlo. El ejercicio no me pedía expresamente calcular la diagonal del rectángulo. Simplemente, si queréis ponerlo en el ejercicio, pues habría sido hacer este cálculo donde la x es igual a 10 y la y es igual a 10. Así que lo que nos habría quedado es la raíz de 200. El último ejercicio de análisis que cayó en este modelo B de examen estaba separado en dos apartados. Apartado A, calcular el límite que veis en pantalla. Este es un límite especial en el que hay que hacer un pequeño truco, y es que vamos a separar este límite en dos límites que se restan. El primero, en el que el numerador va a ser 3 por e a la x, y el segundo, en el que el numerador es el seno de x. Al final hemos escrito exactamente lo mismo que ponía, solo que expresado de otra forma. Vamos a calcular cuánto valen estos dos límites. El primero de ellos lo copiamos aquí otra vez. 3e a la x dividido entre e a la x más x. Si observamos cuánto vale, si sustituimos la x por infinito, tendremos 3 por e a la infinito, es decir, infinito, dividido entre e a la infinito, que es infinito, más infinito. O lo que es lo mismo, acabamos de tener una indeterminación del tipo infinito entre infinito. ¿Cómo se resuelven este tipo de indeterminaciones? Pues aplicando la regla de L'Hopital. Por favor, dejadlo por escrito, ya que hay correctores en la BAU que si no ponéis los resultados matemáticos con su nombre, a veces os quitan puntos. Bueno, pues aplicamos la regla de L'Hopital, que lo que dice es que cuando un límite da infinito entre infinito o 0 entre 0, dicho límite será igual al límite de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Ahora sustituimos la x por su valor y nos da infinito entre infinito más 1. O lo que es lo mismo, volvemos a tener una indeterminación del tipo infinito entre infinito. Volvemos a aplicar L'Hopital. Vamos a ello. Límite cuando x tiende a infinito de derivada del numerador 3 por e a la x entre derivada del denominador, en este caso e a la x. Se nos pueden simplificar las e a la x y este límite es igual a 3. El primer límite es 3 menos, y vamos con el segundo límite. El límite cuando x tiende a infinito del seno de x entre e a la x más x. Y al realizarlo, fijaos, en el denominador e a la infinito será infinito más infinito. Y el numerador, el seno de infinito, será un número, vamos a decir un número a, pero es que el seno ya sabéis que solo toma valores en el intervalo menos 1, 1, es decir, a será un número comprendido entre menos 1 y 1.
Por tanto, al dividir cualquier número entre infinito, este nos va a dar 0. Por tanto, este segundo límite será igual a 0, así que la solución final será igual a 3. El apartado B de este ejercicio pide encontrar el área del recinto limitado por las funciones f de x y g de x. Bueno, ejercicios en los que nos piden el área limitada por funciones son ejercicios de integrales. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos de corte de las funciones. Lo que puede hacer un poco más difícil este ejercicio es que la función f está definida a partir de un valor absoluto. No pasa nada, vamos a evitar este escollo. Vamos a redefinir nuestra función f de x como una función definida a trozos. Será de la forma x menos 1 si x toma valores mayores o iguales que 0 y será de la forma menos x menos 1 si x toma valores negativos. De esta forma, fijaos que sencilla es la función f a la derecha del 0 y a la izquierda del 0 son rectas, y fijaos que sencilla es la función g de x, es una función de grado 2, es una parábola. Por tanto, podéis dibujar la función f y g en una gráfica para saber mejor el área que nos están pidiendo, para tener mucha más idea. En este dibujo podéis ver, por ejemplo, que esta será la función menos x menos 1, esta será la función x menos 1 y esta será la función g de x. Dicho de otra forma, 1 menos x al cuadrado. Y lo que me están pidiendo es todo este área. Ahí lo tenéis. Bien. Por tanto, lo que nos interesa, ¿cuáles son los puntos de corte de las funciones? Bueno, pues nuestra función se va a cortar en el valor x igual a menos 1, se van a cortar estas dos funciones, o por lo menos cambia su forma de ser, en el valor x igual a 0, y se vuelven a cortar las funciones en el valor x igual a 1. Por tanto, vamos a tener dos intervalos con los que trabajar, dos intervalos donde estudiar el área. El intervalo menos 1, 0 y el intervalo 0, 1. Ahora bien, si no os fiáis de vuestro dibujo, podéis calcular los puntos de corte de manera directa. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver cuando la función g de x es igual a la función f de x cuando la x toma valores negativos. Es decir, vamos a ver qué ocurre a la izquierda del 0. Bueno, pues esto se cumple. Llevamos todo a un miembro de la igualdad. Cuando 0 es igual a x al cuadrado menos x menos 2. Una función de segundo grado, una ecuación de segundo grado, seguro que la sabéis resolver. En este caso ya os digo yo lo que da, no hace falta que utilicemos la formulita. X puede ser igual a menos 1 y a 2. Pero ojo, el punto x igual a 2 no nos interesa, porque estamos trabajando cuando la x toma valores negativos. Por tanto, de este número podemos pasar. Vamos a ver cuándo coinciden la función g de x y la función f de x cuando la x toma valores positivos, es decir, por la derecha. Volvemos a hacer lo mismo. Y ya os ahorro yo las cuentas, esto se cumple cuando x es o bien igual a 1 o a menos 2. Pero un momento, x igual a menos 2 tampoco es un valor que nos interese, porque estamos trabajando con que la x toma valores mayores o iguales que 0, así que este punto tampoco nos interesaba. Fijaos, los intervalos que vamos a tener que estudiar, o los puntos de corte o donde coinciden las funciones, es en x igual a menos 1, en x igual a 0, que la función f pasa de ser de una forma a ser de otra, y en x igual a 1. Exactamente lo mismo que habíamos hallado con el dibujo. Vamos, por tanto, ya a calcular el área.
calculemos el área pedida. Vamos a ello. Por tanto, lo que tengo que estudiar es, como ya hemos dicho, un primer intervalo, el intervalo menos 1, 0. En este intervalo, ¿cuál es la función que está por encima? La función 1 menos x al cuadrado. Pues la ponemos la primera. Y le restamos la función que esté por debajo. En este caso, la función menos x menos 1. Menos, y ponemos la función menos x menos 1 respecto de x. Más, y vamos a calcular el área en el segundo intervalo, en el intervalo 0, 1. En el intervalo 0, 1, ¿cuál es la función que está por encima? 1 menos x al cuadrado. La ponemos la primera. Menos, y le restamos la función que esté por debajo, que en este caso es la función x menos 1. Hallando estas dos integrales, habríamos calculado el área de este recinto limitado. Ahora bien, fijaos en una cosa. Cambio el color. Este área de la derecha, si os dais cuenta, es exactamente el mismo área que el de la izquierda. Es como si fuesen simétricos. ¿Os dais cuenta? Por tanto, con calcular este área y multiplicarlo por 2, ya tendríamos el área total. Lo que estoy diciendo es que esto es igual a calcular simplemente el área, por ejemplo, de la derecha, 1 menos x al cuadrado menos x menos 1 de x, y multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque este área es exactamente igual que este. Así que en vez de hacerme dos integrales, me hago una y la multiplico por 2. Esto es una forma más rápida de hacerlo. Da igual, se podía haber obtenido la solución haciendo esto, ya que estas integrales son bastante fáciles. Pero bueno, ya que estamos haciendo un vídeo para aprender, pues aprendamos del todo. Vamos a calcular simplemente este área. O sea que al final lo que tengo que hacer es 2 veces el área en el intervalo 0, 1 de ¿qué función? Pues menos x al cuadrado menos x más 2 respecto de x. Vamos a calcular ese área. Esto será igual a 2 veces menos x al cubo entre 3 menos x al cuadrado entre 2, se me ha borrado el 3, no sé por qué, más 2x. Y esto lo tenemos que evaluar entre 1 y 0. Bien, pues solo nos falta sustituir. Vamos a ello. 2 por... Con el 1, menos 1/3 menos 1/2 más 2 menos... Y si evaluamos ahora con el 0, menos 0/3 menos 0/2 más 2 por 0, 0. Así que si operamos, esto es igual a 2 por 7/6, o lo que es lo mismo, 7/3, y por ser un área, si queréis dejar el ejercicio redondo, decimos unidades cuadradas. Este será el área que hemos dibujado. 7/6 era el área amarillo pintado, así que 2 veces ese área sería el área total que nos habían pedido. Como veis, a veces utilizar dibujos, en el caso de que tengamos más de 2 funciones, en este caso teníamos 2 funciones, pero una se definía de 2 formas distintas, vamos a pensar por tanto 3 funciones. Cuando tengamos 3 funciones y se puedan dibujar porque sean muy sencillas, utilizadlo, porque así sabréis qué función y qué otra función utilizar en cada uno de los dos intervalos y cuál tiene que restar a cuál.